Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Hola a todos. Hoy les traigo una conferencia que para quienes conocen la obra de Neville representa un antes y un después absoluto en su enseñanza. Se titula El nacimiento del niño y fue presentada el 8 de septiembre de 1959, apenas unas semanas después de que Neville viviera la experiencia que cambiaría para siempre el rumbo de todo lo que enseñó. Hasta ese momento, Neville había enseñado la ley, el poder de la imaginación para crear la realidad, la técnica de asumir el deseo cumplido, el arte de vivir en el estado deseado. Pero en la madrugada del 20 de julio de 1959, en un hotel de San Francisco, algo sucedió que lo llevó de la teoría a la revelación directa. Esa noche, Neville experimentó en carne propia el nacimiento místico descrito en Isaías y en los Evangelios, no como metáfora, no como símbolo que se interpreta desde afuera. Él lo vivió. Esta conferencia es el primer testimonio público de esa experiencia. Van a escuchar a un Neville diferente, un hombre que ya no dice «he oído hablar de esto», sino «ahora mis ojos lo han visto». A partir de aquí, sus enseñanzas se dividirán en dos corrientes inseparables: la ley, que nos enseña a manifestar en este mundo de sombras, y la promesa que nos revela el destino final del alma humana. Lo que Neville describe aquí no es algo que le sucedió solo a él, es algo que, según nos dice, le sucederá a cada ser humano sin excepción. El nacimiento del niño no es un evento histórico de hace 2000 años. Es un despertar que ocurre dentro de cada uno de nosotros cuando llega nuestra hora. Escuchen con atención. Esto no es motivación, no es autoayuda. Es el testimonio de un hombre que cruzó el umbral y regresó para contarnos lo que vio del otro lado. Entonces, vamos a ello. El nacimiento del niño. Neville Goddard, 8 de septiembre de 1959. Cuando me fui hace 2 meses, les pedí que se unieran a mí para probar lo que había escuchado y les había contado. Pero ahora puedo decir como dijo Job 42:5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Esta noche, mientras estoy aquí de pie, puedo decir lo que él dijo hace siglos. Cuando me fui, había oído hablar de este principio y lo había probado, pero no lo había visto. Pero ahora lo he visto, así que puedo estar aquí y contarles algo que no podría haberles dicho hace 2 meses. Aquí estamos en 1959 y nos preguntamos sobre un libro escrito hace siglos, la Biblia. ¿Cómo puede guiarnos en una era atómica? Pensamos que ahora somos tan sabios. Viene un libro científico tras otro, cada uno más sabio que el anterior, y ¿cómo puede un libro escrito, podríamos decir, por pastores, ser una guía hoy? ¿Es verdad? Sé esta noche que es más verdadero de lo que nadie sabe. El libro llamado la Biblia no es lo que ninguno de los sacerdocios del mundo piensa que es. Decimos que Dios es toda imaginación y que Dios y el hombre son uno, y existimos en Él y Él en nosotros. El cuerpo eterno del hombre es toda imaginación, es decir, Dios mismo. Blake.
Les dije eso y lo creí y lo escuché y lo leí y traté de ponerlo en práctica, pero ahora sé que tú y yo estamos hechos de la sustancia misma de Dios y somos uno con Él. Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve la mañana del 20 de julio en San Francisco. Pero primero permítanme citar de Isaías 9:5. Y una virgen concebirá, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se llamará Emmanuel, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y un niño pequeño los pastoreará. Y esta será la señal: hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La profecía de Isaías es verdadera. En la mañana del 20 de julio, yo estaba en San Francisco, una ciudad con el nombre de un santo, y vivía en un hotel con el nombre de un pirata, el Sir Francis Drake. A las 4 de la mañana, un sueño maravilloso fue interrumpido. Estaba soñando con el hombre del mañana, donde todas las artes florecían, cuando en lugar de solo escuchar música, podías verla formando hermosos patrones. Estaba congelando esto cuando fue interrumpido por la más tremenda vibración dentro de mi cráneo, en la base. Esta intensidad aumentó y aumentó, pero en lugar de ser catapultado al espacio, estoy siendo exprimido de este cuerpo pulgada a pulgada, y me encuentro con mi cabeza en el suelo, y literalmente me saqué a través de este cráneo, y luego estoy teniendo unos momentos de descanso, y miro hacia atrás a esta cama y me veo allí como alguien en una sala de recuperación saliendo de la anestesia, mi cabeza moviéndose de lado a lado. Recuerdo a mi esposa haciendo esto después del nacimiento de nuestra hija cuando aún no estaba completamente consciente. Ese movimiento lateral de la cabeza una y otra vez. Y luego escuché toda la vibración de nuevo y ahora viene de la esquina de la habitación. Pensé que podría ser el viento y por un momento contemplé eso. Y luego miré hacia la cama donde había estado este cuerpo. No había cuerpo, pero en su lugar estaban mis 3 hermanos mayores. Mi hermano Cecil estaba en la cabecera, mi hermano Víctor al pie izquierdo y mi hermano que es doctor al pie derecho. Estaban muy perturbados por esta vibración, pero el más perturbado es mi hermano el doctor. Fue hacia la ventana y luego se quedó mirando hacia abajo y vi algo en el suelo y dijo: «Es el bebé de Neville». Y los otros dijeron: «¿Cómo podría él tener un bebé?». Pero yo levanté un bebé del suelo envuelto en pañales y lo sostuve en mis brazos y dije: «¿Cómo está mi amor?». Y entonces me sonrió y desperté. Sé que la historia es más verdadera de lo que jamás supe que era, la historia del nacimiento de Cristo Jesús. Pero no es algo que tuvo lugar, está teniendo lugar. No puedo pretender santidad, he hecho de todo. He vivido la vida plenamente y creo que ricamente. Todo lo que he hecho, lo he hecho en exceso. Así soy yo. Así que no puedo estar orgulloso de haber dado a luz a ese hijo, ni puedo avergonzarme. Pero cuando veo cómo he visto, entonces sé que la historia es más verdadera de lo que los sacerdocios del mundo nos dicen. En Juan 3:2 se nos habla de Nicodemo, un principal entre los judíos, que vino en secreto a Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: «Tienes que nacer de nuevo o no podrás ver el reino de Dios». Y Nicodemo dijo: «¿Cómo es posible, cuando un hombre es viejo, que pueda entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo?». Y Jesús le dijo: «Tienes que nacer de lo alto. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Sé hoy que todos nacemos de esta carne que se llama Caín, o Ismael, o Esaú, o Juan el Bautista. Pero el más perfecto nacido de mujer no es igual al menor en el reino que es nacido de lo alto. Así que todos en el mundo van a nacer de lo alto. No tiene nada que ver con la virginidad física, la historia de un nacimiento virginal o un Cristo físico. Eso es blasfemia. María nunca es una virgen física, sino que cada hombre o mujer en el mundo es esa virgen. Y les digo que lo que nace es un regalo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No tenía ningún concepto de que en esa mañana del 20 de julio estaría cargando al Hijo de Dios. Pero los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Mis hermanos no me vieron, solo vieron al Hijo. Yo soy mi Padre que es Dios. El niño era en realidad mi Hijo y en realidad Jesucristo, y yo le di a luz. Fui autoengendrado por mí. Isaías 54:5. Porque tu Creador es tu marido. Jehová de los ejércitos es su nombre. Este no es el hijo de abajo. El mundo entero es de abajo, pero algo sale de nosotros que es inmortal y es de arriba. Y ahora sé más allá de toda duda que la historia de los 4 evangelios es más verdadera de lo que los sacerdocios nos dicen, y la historia de Isaías es más verdadera de lo que cualquier rabino puede contar. La imaginación es Dios, pero tiene que ser experimentada para ser conocida, y la experiencia de ningún hombre es lo mismo para otro que su propia experiencia. Les he pedido en el pasado que me cuenten sus experiencias, como yo les he contado las mías, pero nada puede ser un sustituto de las propias. No viene por observación, sino que viene como un ladrón en la noche cuando menos lo esperarías. Que nadie les diga que tratando de ser santos o generosos, o mediante ejercicios o ayunos o dietas, ese es el camino. Nadie podría prever tal experiencia. Podría profetizar cosas basadas en la experiencia de hombres más que esto, pero esto no podría profetizarlo ni cuándo vendría. La Biblia es el libro más moderno del mundo. Cada año salen libros y los conceptos cambian a medida que salen más libros, y cambian, pero aquí está esta visión eterna que es verdadera. No importa lo que hayas hecho en este mundo, estás aquí para un solo propósito, y ese es traer a Jacob al Señor. Isaías 49. Él que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. El siervo perfecto va a encontrar a Jacob, el muchacho perdido, el hijo pródigo. Todos somos el hijo pródigo. Gastamos todo, cada visión, porque no puedo esperar para contar cada una de ellas cuando suceden. No pude esperar a esta noche para contarles esto. Mi primera noche en San Francisco no pude esperar para contarle a mi audiencia. Alguien, después de la reunión, que era una autoridad en maestros, adeptos y demás, dijo: «¡Qué tontería! Habló de tener un bebé». Ellos no saben que la historia más grande jamás contada está contada entre Génesis y Apocalipsis. Muchos libros de la Biblia son comentarios, no son visiones, pero los primeros 5 libros son verdaderas visiones. Jueces es visión, y Josué los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, todos los salmos, todos son visiones perfectas. Proverbios y Eclesiastés son comentarios, pero no verdadera visión. Los otros que mencioné y los 4 evangelios y Apocalipsis son visiones perfectas, y cada hombre en el mundo va a cumplirlas. Ni uno se perderá, porque tu Padre que te hizo de su propio ser es tu marido, y Él te engendra de su Hijo unigénito. Él está haciendo de todos nosotros centros de imaginación o centros de realidad. Lo había oído antes con el oído, pero ahora mi ojo lo ve. Ab me dijo esto. Cuando me conoció me dijo que había venido a hacer cierto trabajo, y me llamó por mi nombre.
aunque yo nunca antes lo había conocido ni él a mí. Me dio un papel y lo puse en una vieja Biblia y aquí están las palabras escritas en 1933. El Rey de Reyes, el eternamente deviniente, que los hombres llaman Cristo, debe ser siempre recordado como un niño pequeño. Él escribió eso para mí y lo guardé todo este tiempo. Les digo que Dios te hizo de su propio ser, que estamos hechos del alma misma de Dios, y luego Él engendra la imagen de sí mismo en simbolismo. Encontré a este infante en pañales. No fallaré, porque es Dios quien lo hace. La ciencia se ríe de la Biblia y dice que no hay Dios, que toda la historia es falsa, pero les digo que la historia es más verdadera que cualquier libro que hayan leído. Sé que he hecho lo que se me dijo que hiciera. Él me formó desde el vientre para ser su siervo y para hacer volver a Jacob a él. Él quiere ese símbolo de toda la gente en el mundo y Él quiere que yo lo produzca yo mismo. Ese símbolo que muestra que soy el padre de todo el vasto mundo. Pero mis hermanos dijeron, ¿cómo podría Neville tener un bebé? Estos eran hombres sabios del mundo, pero no podían entender. El que es doctor entendió y dijo, es el bebé de Neville. Ellos no podían verme, pero yo era real e invisible como mi padre, porque mi padre es espíritu. Soy real, sin forma. No produje a este niño de ningún vientre físico, sino de una manera que ningún hombre podría haber concebido. La palabra viene de pneuma, que significa una corriente de viento. Realmente sentí, cuando escuché esta perturbación, que el viento la causó. Y entonces viene el infante envuelto en pañales. No sabía que un niño estaba naciendo cuando me exprimí de esta forma, y luego miré hacia atrás al cuerpo en la cama, moviendo su cabeza de lado a lado. Blake dijo, ella no sabe lo que está pasando. Ya sea bueno o malo, ella no tiene la culpa. Y al principio del libro, Canciones de Experiencia, dibujó una imagen de un niño saliendo de su cabeza, formando como un huevo. Dijeron que estaba loco. Lo que les he contado esta noche es locura, pero es más verdadero que cualquier cosa que les haya dicho. Tú también eres digno de esta experiencia porque eres hecho por Dios. Si vives por fe en cosas no vistas, estás preparando el camino para la aparición de Jesucristo en ti. Si tu fe está basada en cosas vistas, no estás preparando el camino, porque el niño no nace por el paso del tiempo, sino por la fe del que está involucrado. Espero que no hayas hecho nada de lo que debas sentirte demasiado arrepentido, pero no importa, a los ojos de tu Padre eres puro. No tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Viene como un ladrón en la noche, no tiene nada que ver con el bien y el mal de los que la gente habla. Blake dice, no considero ni al justo ni al malvado como en un estado supremo, sino que cada uno de ellos son estados del sueño en los que el alma puede caer en sus mortales sueños de bien y mal cuando deja el paraíso siguiendo a la serpiente. Gran egoísmo. Ahora lo sé. Noche tras noche, toda la experiencia se desplegó ante mí. Volvía a la Biblia al día siguiente y encontraba cosas que nunca antes había visto. He enseñado la Biblia durante 25 años, pero ahora todo es más grande, aunque no niega lo que les dije, que Dios y el hombre son uno y toda imaginación. Dios está realmente sentado aquí como ustedes están sentados aquí. Solo hay Dios. Blake dijo, si te humillas a ti mismo, me humillas a mí. Tú también moras en la eternidad. Tú eres un hombre. Dios no es más. Tu propia humanidad aprende a adorar. Negro, rojo, amarillo, solo hay Dios y nada más que Dios. El hombre puede alcanzar el sol e ir al espacio interestelar y no es nada comparado con el despliegue de las visiones que se nos dan. Cuando tienes la experiencia y sostienes a tu propio Cristo y sabes que lo engendraste, Blake dijo, porque allí el niño nace en alegría,
que fue engendrado en terrible aflicción, así como cosechamos en alegría el fruto que en amargas lágrimas sembramos. Viajero mental. Este vasto mundo entero es un horno y somos probados y luego recibidos de vuelta por Dios como trasfondo en la imagen de su Hijo perfecto. Él nos despierta como Él mismo en ese momento, porque cuando despertamos, entonces somos Él. Él está engendrando a su Hijo en todos nosotros por siempre. Él desciende como un niño llorando, literalmente, porque te dieron una nalgada para tu primer llanto cuando naciste, pero este que nace de lo alto no recibe nalgadas. El que nace de abajo es el Esaú, el Caín, pero el que sostuve en mis manos es Jacob o Isaac. Si yo engendré a Jacob, ¿no soy Isaac? Si yo engendré a Jesucristo, ¿no soy el que los hombres llaman Dios? ¿Blasfemia? No. Eres hecho por Dios con el propósito de dar a luz a su Hijo unigénito. No importa si en este plano pareces no deseado o incluso si te pones en la cárcel porque Dios no te ha ignorado. Todos somos puestos en el horno y estamos siendo quemados por las experiencias de la vida, y cuando hemos pasado por todo, entonces Él despierta dentro de nosotros y nos lleva a sí mismo. Ya sea que des a luz a Él esta noche o en estos 70 años, la muerte es una ilusión y estarás igual de vivo y lo harás del otro lado, porque Dios, siendo el engendrador, no puede fallar, y Él hará que todos tengan la experiencia de producir a su Hijo unigénito. Un amigo en San Francisco, habiendo leído a Tennyson, dijo: «Ten paciencia. El dramaturgo puede mostrar en algún quinto acto lo que la obra realmente significa. Y lo hará». Ahora entremos en el silencio.